Ya, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de leyes de Newton, ¿ya? Vamos a poner a esta pequeña clase aplicaciones, eh, acá, aplicaciones, leyes de Newton. Entonces, un ejemplo típico de la aplicación de de la ley de Newton es la máquina de Atwood. Máquina de Atwood, que en el fondo es la versión más simple de sistemas de poleas. Entonces, ¿a qué se refiere un sistema de poleas? Pues, se refiere a, valga la redundancia, una polea, es decir, una rueda que gira, ¿cierto? En la cual se puede adosar una cuerda, ¿cierto? Entonces, la idea es que este es el caso más simple de sistemas que pueden tener muchas variantes y muchas aplicaciones también. Entonces, vamos a considerar el caso más simple de la máquina de Atwood, en la cual tenemos dos masas, ¿cierto? M1 y M2 colgando. Obviamente acá estamos en un campo gravitatorio G. Y bueno, hay que decir algunas cosas sobre la máquina, o sea, sobre la cuerda. Entonces la cuerda, en primer lugar, el caso más simple es considerar una cuerda ideal. ¿Qué quiere decir una cuerda ideal? Una cuerda que no tiene masa, no tiene masa, es inextensible y además la tensión siempre se ejerce en la dirección de la cuerda, ¿cierto? La tensión se ejerce en la dirección de la cuerda. No hay fuerzas transversales. Asimismo, esta polea también, que puede girar en torno a este eje, ¿cierto? También la vamos a considerar ideal, es decir, que no tiene masa. En este caso no tiene momento de inercia, que es algo que se ve un poquito más adelante, pero es como el garante de masa para los sistemas que rotan. Entonces, considerando eso, se nos va a pedir calcular la aceleración del sistema, o mejor dicho, la aceleración de alguna de las masas, ¿cierto? Entonces, obviamente, como la cuerda es inextensible, si la masa m1 acelera hacia abajo, por ejemplo, y cae, entonces la misma aceleración va a ser la aceleración de la masa m2 hacia arriba, ¿cierto? En realidad uno no sabe hacia dónde se mueve el sistema hasta que uno establece una relación entre las masas, ¿cierto? ¿Cuál es mayor y cuál es menor, básicamente? Entonces lo que hay que hacer es suponer una dirección de movimiento, escribir las ecuaciones y después a posteriori eh, corroborar si la aceleración que supusimos estaba en la dirección correcta o no. Entonces, eh, escribamos las ecuaciones de Newton para este sistema. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre M1 y las fuerzas que se ejercen sobre M2? Bueno, la característica principal de la tensión, ¿cierto? Es que siempre está en la dirección opuesta, ¿cierto? Siempre está, de alguna manera, tirando en la dirección opuesta mm, para mantenerse tensa, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, como la cuerda es inextensible e ideal, la tensión se está ejerciendo sobre las masas M1 y M2 y son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra fuerza se ejerce sobre las masas? Bueno, su propio peso. Entonces, acá tenemos el peso sobre M2, que es M2G, y el peso sobre M1, que es M1G. Entonces, esto es, bueno, lo que se llama el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, escribamos la ecuación, y la ecuación para M1 va a ser masa por aceleración, M1 por aceleración, igual, si suponemos que se está moviendo hacia abajo la masa M1, entonces
la fuerza gravitatoria está en la misma dirección de la aceleración, ¿cierto? Entonces m1 por g, la primera fuerza, menos la tensión que va en la dirección opuesta. El mismo razonamiento nos lleva a escribir la segunda ecuación para la masa m2, que sería m2a, pero en este caso vamos a suponer que m2, o sea que, claro, que m2 se está moviendo en la dirección opuesta, entonces nos queda menos m2a es igual a m2g menos t, ¿cierto? Un sistema bastante sencillo de resolver. Tenemos dos incógnitas, ¿cierto? Que es la tensión y la aceleración. Esos sistemas son bastante, bueno, este es el caso más sencillo. Entonces, ¿cómo despejamos? Bueno, hay varias maneras de despejar. La manera más simple que se me ocurre es por sustitución o por, claro, sustitución, es decir, ponemos t de la primera ecuación, obtenemos que t es igual a m1g menos m1a, y asimismo de la segunda ecuación tenemos que t es igual a m2g más m2a. Entonces, tenemos, igualando estas dos ecuaciones, tenemos que m1g menos m1a, eso nada que ver, m1g menos m2a, ¿cierto? Es igual a m2g más m2a, es igual a m2g más m2a. Entonces de acá nos queda que a es factor de, parece que me equivoqué, sí, acá es m1, el primero era m1, acá es m1. Entonces nos queda que a factor de m2 más m1, ¿cierto? Y g es factor de m1 menos m2. Entonces esto se despeja bastante sencillamente. Nos queda que a es igual a m1 menos m2 dividido por m1 más m2, ¿cierto? Obviamente la parte izquierda, lo que está entre paréntesis no tiene unidades, entonces la aceleración tiene unidades de la aceleración de gravedad, ¿cierto? Bueno, nos da un resultado bastante razonable, es decir, que la aceleración depende de la diferencia entre las masas, ¿cierto? Si las masas son iguales, entonces vamos a obtener que el sistema tiene aceleración cero. Despejemos la tensión ahora. Tenemos que la tensión, la podemos despejar de la primera ecuación, tenemos que la tensión es m1 factor de g menos a. T es m1 factor de g menos a, ¿cierto? Y el a ya lo tenemos resuelto, entonces tenemos que t es m1g menos m1a, que es m1 menos m2 partido por m1 más m2 por g. Entonces tenemos que la tensión es m1 más m2 por m1 más m2 por m2 menos m1 por m1 menos m2. Y todo esto multiplicado por g. Entonces nos queda que la tensión m1, m2 se va a ir con este m1, m2 de acá. Ah, no, no se va. Al contrario. Queda m2 al cuadrado menos m1 al cuadrado. Déjenme verificar acá. ¿Por qué no se me fue el m1? Bueno, estaba mal, probablemente está mal despejado esto. G menos, a ver, entonces tenemos, teníamos m1g, claro, perdón, vamos a borrar acá. Bueno, esto es una clase como lo haríamos en, en la realidad, ¿cierto? Así que los errores están, son posibles, son susceptibles de ocurrir. Ya, entonces M1, M2, entonces ahora me queda M1 más M2 por M1, este era el error que cometí,
menos m1 por m1 menos m2, ¿cierto? Esto es factor de g. Entonces ahora sí, nos queda m1 al cuadrado y este se va a ir con este m1 al cuadrado de acá y me va a quedar dos veces m1, m2, ¿cierto? Que se va este por menos m1 por menos m2, queda m1, m2, entonces se suman los dos. Entonces me queda 2 m1, m2 dividido por m1 más m2, esto es unidades de masa, multiplicado por aceleración, ¿cierto? Entonces me queda una fuerza, que es la tensión. Entonces podemos analizar más o menos rápidamente los casos extremos, ¿cierto? Entonces ya tenemos resuelto nuestro sistema. Están en los cuadrados, en los rectángulos rojos, están en la solución. Entonces analicemos casos límites, se llama. Generalmente se le llama casos límites a los casos característicos, ¿cierto? Entonces el primer caso límite, supongamos que una de las masas es cero. Supongamos que M1 es cero. Entonces, ¿qué esperamos que suceda? ¿Qué esperamos que suceda si una de las masas es cero? Bueno, si una de las masas es cero, la otra va a caer libremente, ¿cierto? Entonces obtenemos que A es igual a menos M2 dividido por M2G. Es decir, que la masa M2, ¿cierto? Cae, así, cae, claro, a aceleración negativa, hacia abajo, con aceleración G, ¿cierto? Caso 2, segundo caso. Ah, bueno, ¿y cuánto vale la tensión en este caso? En este caso límite, la aceleración, o sea, la tensión, perdón, la tensión valdría en este caso M1 igual a cero, la tensión vale cero, ¿cierto? Bueno, cae libremente la masa 2 porque no tiene la fuerza que pone la masa uno, entonces cae libremente, entonces ya prácticamente pierde sentido el concepto de tensión, ¿cierto? No hay tensión, la tensión es cero. Segundo caso interesante es masas iguales, M1 igual M2. Estoy tratando de no cambiar de hoja para tener visible, tener a mano los resultados, ¿cierto? Entonces M1, M2 igual M2, ¿qué sucede? A igual a cero, ¿cierto? Es decir, está completamente equilibrado el sistema y la tensión es igual a dos veces m1 al cuadrado, 2 m1 al cuadrado, por dos veces m1 por g. Es decir, que si eh, eh, simplificamos, ¿cierto? Se nos van los dos, se nos va al cuadrado y nos queda simplemente que la tensión es igual a m por g, donde m es cualquiera de las dos masas que son iguales, ¿cierto? ¿Algún otro caso interesante? Eh, AM1 igual A igual cero y la tensión, claro, 2. La tensión es igual a cualquiera de las masas, claro, para que el sistema esté en equilibrio, ¿cierto? Obviamente que el peso tiene que ser igual a la tensión para que el sistema esté en equilibrio en cada una de las partículas. Bueno, ese es un ejercicio o un ejemplo sencillo de una aplicación de la ley de Newton. Eh, Esto se puede complicar infinitamente y tiene un montón de aplicaciones mecánicas, ¿cierto? Puede llegar a ser muy interesante y puede llegar a ser muy realista, pero por el momento nos conformamos con este ejemplito. Vamos a ver otro ejemplo, otro podemos concebirlo como un ejercicio. Consideremos el siguiente ejercicio. Este ejemplo está sacado del libro Massman, ¿cierto? Que les mandé por mail. Un automóvil de 200 kilogramos, de 2000 kilogramos, y velocidad 80 kilómetros por hora, puede llevarse al reposo
en 75 metros, mediante una fuerza de frenado constante, ¿ya? Entonces, bueno, acá es un ejemplo súper cotidiano, ¿cierto? De un auto que va a 80 kilómetros por hora y se demora 75 metros en frenar, pero el dato importante acá es que el frenado es constante, ¿cierto? Eso quiere decir de que podemos considerar de que la fuerza que se opone al movimiento, en este caso ejercida por los frenos, ¿cierto? Bueno, ahí podemos hablar un poquito del roce también, por cómo se produce el frenado, pero dejémoslo por ahí, hasta ahí nomás el análisis como de qué significa el frenado. Y a continuación se hacen dos preguntas. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo tardará en detenerse? Perdón por la letra. Y B, ¿cuál es la fuerza necesaria para detener el, detener el auto en esa distancia? Bueno, entonces prácticamente un ejercicio de cinemática, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son? Vamos ahí con la respuesta. En primer lugar, tenemos la masa 2000 kilogramos. Velocidad, esta es la velocidad inicial, pero pongámosle simplemente velocidad porque no hay otra velocidad en el problema, entonces 80 kilómetros por hora y el X, ¿cierto? Es la distancia que se muere en frenar, son 75 metros. Entonces, para responder la primera pregunta, que es el tiempo en detenerse, ¿cierto? ¿Cuánto se muere en detenerse? Tenemos que hacer un análisis cinemático. Para esto planteamos la ecuación de la cinemática, ¿cierto? Que conocemos de, bueno, fíjense que acá, como la fuerza de frenado es constante, inmediatamente podemos deducir, ¿cierto? Como la fuerza es la masa por la aceleración del, del vehículo, ¿cierto? Entonces, si la fuerza es constante, entonces podemos decir que la aceleración también es constante, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? No me acuerdo si se escribía de esa manera, pero lo vamos a escribir así. Entonces, para este momento nosotros conocemos la ecuación cinemática, ¿cierto? Nos dice que la distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más, pero en realidad vamos a poner menos acá porque como se está frenando, ¿cierto? Tenemos la aceleración negativa. Y como no tenemos ningún otro dato de posiciones, ¿cierto? La distancia inicial simplemente decimos que es cero, ¿cierto? Y v sub cero es la velocidad que conocemos. Entonces nos queda que x, la distancia de frenado, ¿cierto? Es igual a v por t menos a t al cuadrado medio. Esa es nuestra primera ecuación, ¿cierto? O sea, yo hago estos cuadrados rojos para, de alguna manera, porque acá hay un razonamiento, hay un par de ecuaciones, pero finalmente la ecuación que nos sirve es esta que acabamos de encontrar, ¿cierto? Entonces la voy a escribir a continuación, x igual bt menos a t al cuadrado medios. Y la otra ecuación que tenemos es la ecuación que nos dice que tiene que ver con el hecho de que la aceleración es constante. Entonces, si la aceleración es constante, tenemos que la aceleración es igual a la diferencia de velocidad, ¿cierto? Pero la velocidad final es cero, dividido por el tiempo que se demora en producir esa diferencia de velocidad, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos nuestras dos ecuaciones. Tenemos esta ecuación y esta ecuación. Un problema hasta el momento, ¿cierto?, de cinemática, salvo por el razonamiento de que la fuerza era constante, ¿cierto?
de que la fuerza de frenado es constante y por lo tanto la aceleración es constante. Bueno, lo más fácil acá, si no me equivoco, lo que nos preguntaban inicialmente era el tiempo, ¿cierto? Entonces lo más fácil para resolver el tiempo, dado que nuestras incógnitas son A, incógnitas, son A y T, entonces lo que nos conviene es despejar A, ¿cierto? De la ecuación, de la ecuación, de la segunda ecuación. Claro, entonces nos va a quedar algo bastante sencillo, porque fíjense que X es igual a BT menos A, pero A es igual a B sobre T, por T al cuadrado medios. Entonces nos queda X igual a BT menos BT medios, ¿cierto? Yo acá tengo los apuntes para corroborar los calculitos. Entonces tenemos que X es igual a BT medio menos BT menos BT medios es BT medios. Entonces de acá fácilmente despejamos el tiempo y nos queda que el tiempo es 2x sobre v. Como siempre, estamos reduciendo, estamos expresando algo que no conocemos en función de algo que sí conocemos, ¿cierto? Entonces la distancia la tenemos y la velocidad también la tenemos. Y por último, una vez ya conocido el tiempo, podemos decir que la aceleración es igual a v dividido por este tiempo. Entonces dividido por este tiempo me queda 2x sobre v. Es decir, que la aceleración es v al cuadrado sobre 2x. ¿Listo? Y listo, esa era la parte B del problema. Ah, no, la parte B nos preguntaba la fuerza, pero la fuerza no es otra cosa que la masa por la aceleración, ¿cierto? Entonces, masa por v al cuadrado sobre 2x. Bueno, acá hay un poquito un engaño, más bien de mi parte, ¿cierto? Porque planteé el problema numéricamente, pero al final no sé si nos interesa mucho el resultado numérico. Hay que reemplazar solamente, ¿cierto? Acá, fíjense, tenemos la masa, la velocidad y la distancia. Y eso nos da la fuerza, ¿cierto? Obviamente en newtons. Pero por el momento yo creo que con esto nos conformamos, ¿cierto? Como solución. Ya. Bueno, los ejercicios de mecánica son infinitos, ¿ya? Y las aplicaciones de la fuerza de las leyes de Newton son gigantescas. Entonces, una vez que uno conoce las tres leyes y conoce más o menos tiene nociones de cálculo vectorial, por ejemplo, o de derivadas e integrales, o todo lo que tengamos a mano, de geometría, trigonometría, toda la matemática que tengamos a mano. Después ya es cosa de ejercitar, 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 ejercitar. Y hay variedad de ejercicios. No es muy bueno pensar esto como ejercicios tipo, sino que cada problema, la idea es que cada problema realmente nos plantee algo distinto, ¿cierto? Entonces, estos problemas más los problemas que hay en la guía pueden servir como punto de partida. Después se pueden hacer otros. Pero tengo un último problema que les puedo compartir, que me pareció muy sencillo de realizar, pero interesante de analizar. Entonces, voy a buscar el enunciado exacto del problema. Lo tengo acá. Es el problema número 14 del capítulo sobre leyes de Newton, del libro que les comentaba. Entonces, problema plato cónico y piedra pequeña. Bueno, el tamaño de la piedra no es tan importante, pero obviamente que uno se imagina la situación con la piedra pequeña. Entonces, ¿qué consiste este ejercicio? Este es el ejercicio 14 de este libro, ¿ya? Entonces, tengo
un plato o un cono, ¿cierto? Porque está caracterizado el cono, ¿cierto? Por un eje, ¿cierto? Y se caracteriza porque acá tiene un cierto ángulo característico, ¿cierto? Esto está en 3D, un problema en 3D. Y resulta que tenemos, en este cono, tenemos una piedra, acá, apoyada simplemente en el cono, y este cono está girando, ¿ya? Está girando en torno a su eje, ¿cierto? Este es el eje del cono. Está girando en un movimiento de frecuencia constante, ¿ya? Eh, entonces está girando así. Entonces, bueno, ahora les voy a leer explícitamente cómo. Y el otro, tenemos el ángulo del cono y además tenemos la frecuencia angular de giro, ¿ya? Entonces, un plato cónico de ángulo característico alfa gira uniformemente en torno a su eje, el cual se mantiene en posición vertical, ¿ya? Una piedrecilla de masa m, también conocemos la masa de la piedra, aunque después vamos a ver que no importa, rota solidariamente con el plato, es decir, que la piedra también está rotando a una frecuencia omega, ¿cierto? Pero acá viene lo interesante, suponiendo que no hay roce entre la piedra y la superficie del plato, calcule el radio de la órbita circular que describe la piedra. Entonces, no hay roce entre la piedra y el plato, entonces la piedra está simplemente apoyada y no está como pegada de alguna manera, ¿cierto?, al plato. Entonces la pregunta es ¿por qué se mantiene girando, ¿cierto? Bueno, resulta que hay un, un radio en particular para el cual eso se mantiene, eh, para el cual la piedra se mantiene girando de manera, eh, con esa misma frecuencia, con la misma frecuencia eh, del plato. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear las fuerzas, ¿cierto? Que están en juego, ¿cierto? E imponer de que el movimiento es circular para la piedra. Circular de un cierto radio que no conocemos. Podemos dibujar el radio acá, radio R, ¿cierto? El radio de giro. Eh, podemos dibujar el radio de giro e imponer, ¿cierto?, de que es- el- el- la piedra está girando en un movimiento circular uniforme, ¿cierto? Entonces, si miramos esto, hacemos un corte, ¿cierto?, de la superficie del plato, tenemos acá la piedra, entonces inmediatamente podemos determinar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la piedra. Bueno, no lo dije, pero acá estamos en un campo gravitacional G. Entonces voy a dibujar en azul las fuerzas que actúan sobre la piedra. En primer lugar, su peso, ¿cierto? M por G, en esa dirección, hacia abajo. Por otro lado, tenemos la fuerza normal, que va en la dirección perpendicular al plato. Siempre la normal, como su nombre lo indica, es perpendicular al plato. ¿Tenemos alguna otra fuerza en juego? No, son las únicas dos fuerzas que se están ejerciendo sobre el plato. Pero acá viene la condición de que la partícula está girando, ¿cierto? En movimiento circular uniforme. Entonces, yo voy a imponer de que la resultante de estas dos fuerzas sea en la dirección centrípeta, hacia adentro, ¿cierto? Entonces, esta es la fuerza centrípeta. Entonces, fíjense que, bueno, se van a dar cuenta de que casi no hay nada que calcular, simplemente hay que decir que la fuerza centrípeta, ¿cierto? Es igual a la resultante de estas dos fuerzas en esa dirección. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir de que si yo escribo, si yo dibujo mis ejes, ¿cierto? Un eje horizontal y un eje vertical, yo voy a imponer, ¿cierto?, de que la fuerza en el eje vertical es cero
es decir, de que la normal se anula con el peso y de que la fuerza en el eje horizontal es exactamente la fuerza centrípeta. Con eso voy a tener la solución. Entonces, para eso tenemos que hacer un poquito de trigonometría. Fíjense que acá tengo el ángulo alfa, ¿cierto? El ángulo alfa. Entonces, ese ángulo alfa se va a repetir acá y por lo tanto, como este acá se forma un ángulo recto, ¿cierto? Ese ángulo alfa va a volver a aparecer acá. Eso se los dejo, les dejo la tarea, ¿cierto? Si es que les parece difícil de realizar este tipo de análisis, eso es pura geometría, entonces se hace pensándolo un poquito y haciendo un buen dibujo, es súper importante. Entonces, la fuerza centrípeta, no, vamos un poquito más atrás. Voy a borrar esto, pero voy a escribir más pequeño para no cambiar de hoja. Entonces, tenemos que la normal proyectada en el eje vertical, es decir, n por el seno de alfa, n por el seno de alfa, tiene que ser igual al peso, ¿cierto? Para que no haya movimiento vertical. Esa es nuestra primera ecuación, sencilla. Y la segunda ecuación nos dice de que la componente horizontal, ¿cierto? De la normal, es decir, n por coseno de alfa, es igual exactamente a la fuerza centrípeta, ¿cierto? Esto es equivalente a escribir la segunda ley de Newton. Entonces, todavía no necesitamos explícitamente decir lo que es la fuerza centrípeta, pero la fuerza centrípeta va a estar relacionada con el ómega y con el R, ¿cierto? Y ya vimos que la fuerza centrípeta se escribe como mv al cuadrado sobre R, ¿cierto? Y V es omega por R. Entonces, la fuerza centrípeta, estas son fórmulas que vimos, que dedujimos en clase. Entonces, tenemos m, v al cuadrado es omega R al cuadrado dividido por R. Entonces nos queda m omega al cuadrado R, la fuerza centrípeta. Entonces tenemos la ecuación, podemos numerar las ecuaciones. Tenemos la ecuación uno, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eliminar la normal que no nos interesa para resolver. Recuerden que acá lo que nos preguntan es R. R. ¿A qué radio tiene que estar la partícula, la piedra, ¿cierto? Para que esta situación sea, sea tal cual está escrita, ¿cierto? No para cualquier radio sucede esto. Eso me parece interesante este problema porque no tiene muchos elementos y nos hace pensar un poquito. Ya. Entonces, ¿cómo eliminamos de la ecuación uno y la ecuación 2 la normal? Bueno, esto también es algo que hay que más o menos aprenderse porque se repiten algunas veces estas ecuaciones. Es difícil despejar esta ecuación si uno no se acuerda del truco. El truco es que yo tengo que dividir la primera ecuación por la segunda y así el n va a quedar dividido por n y se va a ir. Entonces, si yo divido la primera ecuación por la segunda, me queda seno de alfa partido por coseno de alfa, el lado izquierdo, y el lado derecho me queda mg partido sobre fc, la fuerza centrípeta, ¿cierto? Entonces, esto, dicho de otra manera, es la tangente de alfa igual a mg sobre fc. Listo, está resuelto el problema, porque ahora simplemente hay que acordarse, o sea, hay que recurrir a nuestra ecuación 3 donde se relaciona la fuerza centrípeta con el radio y la frecuencia angular, que se supone conocida, ¿cierto? Entonces nos queda m omega al cuadrado r. Entonces permítanme, aunque se vea un poco desordenado, voy a ocupar esta ecuación, ¿cierto? Y voy a decir que r por m omega al cuadrado es igual a mg partido por tangente de alfa. Como les decía, se van las masas, es decir, que este problema no depende de la masa y nos queda el resultado r igual a g sobre omega al cuadrado partido por tangente de alfa. Fíjense que en mi apunte lo tenía errado.
Me había faltado el cuadrado del omega, y no me equivoco. ¿Cómo podemos estar seguros que eso está bien? Bueno, hay que verificar quizá algunos límites, por ejemplo. Primero, siempre lo primero es en las unidades, ¿cierto? Entonces, las unidades de aceleración dividido por frecuencia al cuadrado son exactamente unidades de distancia, ¿cierto? Porque la frecuencia es uno partido, o sea, tanto g como omega tienen uno sobre el segundo al cuadrado en el denominador, entonces nos va a quedar solamente la unidad del numerador de g, que es metro, ¿cierto? Entonces nos queda, la unidad está incorrecta. Entonces ahora lo que podríamos hacer era como, por ejemplo, imaginarse distintos ángulos, ¿cierto? A medida que aumento el ángulo, ¿cierto? A pi medios, el, la tangente se va haciendo más y más grande, ¿cierto? Entonces el radio también crece, ¿cierto? El radio al cual esto está podría decirse, en equilibrio, ¿cierto? En movimiento. Eh, ¿Qué otro límite podemos hacer? Si la frecuencia es muy alta, el radio también, Ah, no, perdón, acá me equivoqué. Si el ángulo crece, ¿cierto? Si alfa se hace más grande, la tangente también crece, ¿cierto? Porque seno partido por coseno. El seno va tendiendo a cero y el seno va tendiendo a uno. Entonces esto crece y el radio se hace más pequeño. El radio se hace más pequeño. Es decir, que la fuerza centrípeta que está acá, ¿cierto? Es más pequeña si el plato es menos pronunciado. Claro, eso tiene sentido porque si el plato es muy pronunciado, ¿cierto? Si este alfa es pequeño, entonces obviamente la fuerza gravitatoria va a jugar un rol más importante. Entonces va a tener que girar más rápido el- o va a girar más rápido o equivalentemente hay que considerar un radio menor, un radio menor. Bueno, este ejercicio yo lo encontré interesante por los pocos elementos que tiene y la, la dificultad un poquito más, digamos, conceptual. Eh, vamos a dejar por ahora hasta acá y lo voy a cortar porque la clase siguiente va a ser sobre otro tema, que va a ser sobre la conservación de la energía y, o sea, sobre el nuevo capítulo de trabajo y energía. Entonces, leyes de Newton, tenemos que seguir viendo ejemplos, ¿cierto? Sobre todo pensando en la prueba, pero en cuanto a materia, tenemos la materia ya lista, el resto son aplicaciones, ¿ya? Viendo aplicaciones y algunos ejemplos que nos parezcan interesantes, sobre todo, por ejemplo, los ejemplos de la guía, ¿cierto? Que puse en la guía. Así que, primera clase, lo dejamos hasta acá.